Bien, buenos días. El tema de hoy es inflamación, que nos va a ocupar buena parte de este curso, directa o indirectamente, porque muchas veces vamos a estar hablando de inflamación, no solo en las clases específicas, sino también cuando hablemos de inmunopatología, cuando hablemos de respuesta a agentes, e inclusive cuando hablemos de otros temas como cáncer, vamos a estar mencionando este proceso, que es un proceso que en sí mismo no es un proceso patológico, al menos inicialmente, pero que es una respuesta a agentes patógenos. Bien, entonces, tenemos que pensar que la inflamación es un proceso complejo y dinámico. Van a ver que es complejo, nada más cuando se lo tengan que poner a estudiar. Intervienen una variedad importante de células, intervienen una gran cantidad de mediadores químicos, es decir, de sustancias que cumplen una función en este proceso inflamatorio, que van a haber algunas, pero unas pocas, pese a que cuando uno lo estudia aparecen muchas de las sustancias que intervienen. Es un complejo dinámico que puede modificarse a lo largo de su curso según también cómo ese agente injuriante va respondiendo, y esto de que sea dinámico nos está dando la idea de que es un proceso que siempre ocurre en organismos vivos. Es decir, un proceso inflamatorio jamás va a ser un cambio post-mortem. Es una respuesta adaptativa. Evolucionó a lo largo de la historia de la vida. Y es un mecanismo que lo que hace es acrecentar las posibilidades de supervivencia en animales con sistemas vasculares. Para que haya inflamación hace falta vasos, porque la inflamación es un proceso que se origina básicamente a partir de cambios que ocurren en los vasos. Obviamente que otras respuestas en otro tipo de organismos, por ejemplo, podríamos decir, los vegetales producen ciertas sustancias que actúan sobre componentes importantes de los insectos, por ejemplo, y que son parte de su respuesta inmune, pero no tiene nada que ver con un proceso inflamatorio donde hacen falta que estén funcionando los vasos. La inflamación es un proceso, no un ente. Queremos decir que si nosotros vemos un tejido inflamado al microscopio o lo analizamos bioquímicamente, no va a ser lo mismo ahora que dentro de unas horas y mucho menos que dentro de un día. Como ya dije, tiene que estar tejidos vivos y tejidos vascularizados. Por eso la inflamación ocurre en los tejidos conectivos, no ocurre en los epitelios. Entonces, ya dijimos que era un proceso que se origina y se continúa en la primera parte, por lo menos a partir de cambios en los vasos, y el segundo actor que interviene son los leucocitos. Consta de una serie de eventos que se van superponiendo y vamos a ver que está pasando una cosa. Por ejemplo, se van a estar dando procesos de destrucción y ya la última parte, que incluye los procesos de reparación, si todo fue exitoso, están siendo simultáneos. Y es una respuesta, por lo tanto requiere un estímulo inicial. Ese estímulo puede ser exógeno o endógeno, pero algo la tiene que estimular. Si se estimula, entre comillas, solo el proceso inflamatorio,
en realidad hay algún proceso patológico en el organismo que es lo que lo desencadena aberrantemente. Por ejemplo, como vamos a ver en una próxima clase, un proceso de autoinmunidad. Es controlada y concluible. Por lo menos eso es lo que espera, lo que uno espera. Pero en muchísimos casos no lo es. Y la respuesta puede ser más dañina que el propio estímulo inicial. Ya les he dicho otras veces que la naturaleza no es perfecta, hace lo que puede, y en la inflamación lo vemos en varios momentos. Por un lado, hay una serie de superposición de funciones que se podría explicar desde un sentido biológico, donde si una sustancia falla o falta por algún motivo, otra lo puede reemplazar, pero de todas formas a veces parece un exceso la redundancia, que lo vamos a mencionar nuevamente, de la respuesta inflamatoria, pero que algo que hay muy claro es que la respuesta inflamatoria puede desencadenar la muerte a partir inclusive de un agente, como respuesta de un agente inicialmente que no nos hubiera matado. Claro, si uno hace la relación de beneficio-costo evolutivo, es beneficiosa, pero hay una gran cantidad de casos en que el daño que se produce por destruir al agente injuriante es mayor al que este agente injuriante hubiera producido. Entonces, puede ser más dañina que el propio estímulo inicial y se ve hoy con el COVID-19 que los casos más graves y mortales en general obedecen a un daño generado por la propia respuesta inflamatoria exacerbada. Está orientada a la conservación de la vida y no a la estética, y nos puede dejar una cicatriz que no es muy linda, sí, pero nos salvó. La complejidad de la respuesta inflamatoria de los mamíferos, que supera a la de otros grupos de animales en cuanto a la capacidad para responder a agentes muy diversos en forma eficiente, también va asociada a que los fenómenos de regeneración, es decir, de cambio por el propio tejido en mamíferos, no sean tan marcados como en algunos otros vertebrados y las cicatrices, es decir, los reemplazos por tejido conectivo, sean más numerosos o más marcados. Es una respuesta relativamente, y marco relativamente, fija, cualquiera sea el estímulo. O sea que diversos estímulos nos van a generar respuestas que van a tener muchas similitudes. Hay variaciones, por ejemplo, vamos a ver agentes que tienden a generar una gran respuesta de algunas citoquinas como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, y eso va a llevar a que esos agentes tiendan a ser pirógenos, es decir, a generar fiebre. No todas las respuestas inflamatorias son iguales, y lo vamos a ver con ejemplos a lo largo de todas estas clases, pero hay una serie de cuestiones que son idénticas independientemente del agente que generó el estímulo. Es un mecanismo defensivo muy coordinado, aunque como decíamos puede fallar un montón de veces, pero es esencial para la vida. Una falla importante en la respuesta inflamatoria lleva a que directamente el organismo no pueda sobrevivir. Las sustancias que intervienen tienen efectos sobrelapados y redundantes. Vamos a ver una lista de sustancias que decimos que hace vasodilatación, sí. A veces lo hace en un momento diferente, a veces lo hace en el mismo momento. Probablemente esto tenga que ver con reforzar la respuesta, pero también con una cuestión
de qué pasa con otros procesos que son indispensables para la vida, donde aparecen varias sustancias que realizan la misma función, como les decía recién, y que permiten que ante un déficit de una de ellas, la respuesta pueda darse igual. Bueno, es complicado, como les decía, se van a dar cuenta cuando estudian, pero puede comprenderse en el sentido que tiene una lógica que obviamente no está predeterminada ni conducida a un fin, es como pasa con cualquier proceso biológico, un resultado de la evolución, pero podemos comprender que si los leucocitos salen en este momento es por esto, y si llegan a donde está la sustancia es por esto otro. Y como decía recién, se entremezcla estrechamente con el proceso de reparación. Muchas de las sustancias que intervienen en la inflamación, o de las células que intervienen en la inflamación, están como parte del proceso de reparación que está ocurriendo para justamente reparar el daño, pero digamos para conseguir que ese tejido o ese órgano pueda reconstituirse, aunque no se regenere, que por lo menos aparezca un tejido conectivo que permite limitar esa reacción y cubrir un área faltante. Bien, la inflamación es un proceso que se conoce desde hace muchísimo tiempo, aparece en un papiro egipcio, ya lo dijimos cuando hablamos de la historia de la patología, es Celsus quien da los 4 signos iniciales, el calor, el rubor, el tumor y el dolor. Si alguien quiere en este momento pegarse un martillazo en el dedo, podrá ver que le va a doler, que al cabo de unos instantes lo va a tener hinchado el tumor, rojo el dolor y con una temperatura mayor que los tejidos circundantes, el calor. Básicamente esto tiene que ver con esa gran llegada de sangre que se da casi inmediatamente. El padre de la patología moderna, Rudolf Virchow, de quien también ya hemos hablado casi en todas las clases, habló de la pérdida de función como un quinto signo cardinal. John Hunter, en el siglo XVIII, ya había dicho algo muy importante, que era que la inflamación era un fenómeno saludable, y dijo también que la inflamación era un proceso y no era una enfermedad en sí misma. Era un proceso que acompañaba a enfermedades del más diverso origen. Bueno, ya luego de Virchow, con el surgimiento de la patología moderna, empiezan a estudiarse con un poco más de profundidad, con ayuda del microscopio y comprendiendo que la patología es un fenómeno de tejidos, de células, y de a poco darnos cuenta que también de sustancias. Julius Cohnheim trata de explicar el proceso inflamatorio a partir de los fenómenos vasculares. Sin embargo, Mechnikov considera que la gran estrella son los leucocitos, especialmente por el proceso de fagocitosis. Bien, obviamente es la época del surgimiento de la microbiología, o sea que ahí se progresa mucho en el estudio de las causas que llevan a que se desencadene un proceso inflamatorio. Y
Ehrlich, yendo un poco hacia el lado de Cohnheim y no hacia el de Mechnikov, habla de que la defensa orgánica es básicamente un proceso humoral, digamos, la antesala del conocimiento de los anticuerpos. Y Thomas Lewis descubre que hay mediadores químicos, que hay sustancias que desencadenan los cambios vasculares de la inflamación. Bueno, en ese momento la estrella pasa a ser la histamina y todo parece explicarse a partir de ella y de muy poquitas cosas más. También la serotonina que acompaña a la histamina. Y pasan muchos años realmente para que se empiecen a incorporar a el esquema general de estudio de la inflamación otra serie de mediadores. Recuerdo, yo cursé esta materia en el año 80 y el profesor titular de aquel momento, el doctor Ruager, que era un gran patólogo en cuanto a su capacidad para hacer necropsias, para hacer diagnósticos, etcétera, pero que estaba lejos de los avances más moleculares. Entonces, uno de los JTP de la cátedra en ese momento vino a hablarnos de mediadores químicos de la inflamación, con un sentido absolutamente moderno para su época y muy, muy interesante, y describió, creo que 5 o 6 sustancias, algunas hasta hipotéticas, y hoy no nos bastaría todo el curso para hablar de algunas de ellas. Entonces, los medidores químicos son muchísimos, como decíamos antes, tienen funciones sobrelapadas y diferentes fuentes, diferentes orígenes, y pese a que las células obviamente tienen un rol fundamental en el proceso inflamatorio, quienes regulan la actividad de estas células son justamente estos mediadores químicos. Bien. Y nunca nos olvidemos que el proceso inflamatorio es un mecanismo defensivo esencial para la vida, al menos de los vertebrados. No obstante, la inflamación siempre produce daño de los tejidos. Ejemplo, la artritis reumatoide, que es una reacción generada por la liberación de enzimas de los neutrófilos sobre las articulaciones, básicamente, o sea, es mucho más complejo, pero esto es una de las cosas que ocurren como mecanismo fundamental. Y obviamente eso es algo que ocurre en el proceso inflamatorio normal. Acá ocurre donde no debe y como no debe. La fibrosis pulmonar, donde hay un daño, una respuesta inflamatoria excesiva a nivel pulmonar que luego se acompaña de un mecanismo de reparación que termina haciendo perder parénquima pulmonar, y depende cuánto se pierda para ver realmente cuánto es el efecto. La aterosclerosis, donde a partir de ese ateroma que se forma en la pared del vaso por los depósitos de lípidos, especialmente de colesterol, se desencadena una respuesta inflamatoria que en vez de destruir o de controlar a ese depósito anormal, genera un cuerpo de un tamaño mucho mayor en el vaso sanguíneo. Y bueno, y las reacciones de hipersensibilidad que tienen que ver con una reacción exacerbada y que vamos a estudiar en una AOBO siguiente, que existen diversos tipos y que, para que tomar algún ejemplo, son responsables tanto de las lesiones alérgicas cutáneas como del llamado shock anafiláctico, que puede matarnos rápidamente. Bien. Pese
a ser un mecanismo defensivo esencial para la vida, el proceso inflamatorio puede matarnos por agotar las reservas orgánicas, por dañar una zona vital para la supervivencia, y además acompaña a enfermedades como el Alzheimer o el cáncer, donde el proceso inflamatorio en algunos casos, hablando específicamente del cáncer, puede tener una función importante en el control, pero en otros ocurre todo lo contrario. La respuesta inflamatoria que se genera contribuye a los mecanismos de invasividad. Bien, entonces ahora vamos a detenernos y después vamos a empezar a hablar específicamente de la inflamación aguda. Bien, vamos a detenernos siempre y cuando quiera la computadora. Muy bien.